y realmente cariño queremos seguir compartiendo estos aspectos conceptuales y prácticos sobre las evaluaciones y la rehabilitación isocinética. Quiero hacer un pequeño repaso, nada más, un recordatorio de los 20, 23, 25 puntos que aconsejamos o que damos como recomendación para el análisis cualitativo de los miogramas y avanzar después para ver los valores ya numéricos, ver algunos otros gráficos y entrar en los protocolos también de algunos modelos de evaluación. Entonces, básicamente, recordemos algunos aspectos. Es importante hacer una partición en cualquier reporte isocinético. Primero, un análisis cualitativo de lo que vemos como miogramas de las dos ejecuciones, tanto en una actividad, en una dirección como en otra dirección. Y también tener en cuenta que los valores que podamos obtener hacen referencia a ciertos aspectos como lo que es potencia, trabajo, torque, ángulo a torque, tiempo a torque, etcétera, al igual que algunos índices de fatiga. Vimos un poquito sobre los análisis cualitativos y dijimos que recomendamos hacer un análisis de partición en 3/3 del miograma, de la morfología propia del miograma, para relacionarlo básicamente con la ejecución en el momento angular en que el paciente está haciendo su actividad de fuerza con una velocidad constante. También analizamos un poco las geometrías o la estructura geométrica de un reporte isocinético en miograma, un reporte cualitativo, y hicimos referencias a algunos aspectos importantes como era la posición angular, el torque, la densidad de trabajo, etcétera, al igual que también los aspectos de simetría comparativa entre una extremidad de un lado con respecto a la extremidad contraria o eventualmente correlaciones bilaterales o ipsilaterales. También analizamos el concepto de aceleración, torque y desaceleración. Vimos también algunos aspectos de la participación de cierto tipo de fibras musculares correlacionadas con el concepto de velocidad. Muy bien, he aquí el repaso de los 20, 25 puntos que recomendamos observar en una valoración isocinética. Recordemos, uno, forma del arco isocinético, eso hace relación a la morfología. Dos, el comportamiento del momento de los elementos tendinosos, que es el primer ataque que se da en la geometría propia del miograma cuando una unidad muscular inicia el rompimiento de la inercia y se asocia con el ataque de la primera velocidad que se haya establecido. Tres, el momento del comportamiento de las fuerzas compresivas a nivel articular que generalmente se expresa mucho en el segundo tercio del miograma. Como por ejemplo aquí pueden ver el segundo tercio con alteraciones específicas. Bien, es importante también saber que podemos relacionar algunos miogramas tanto de un lado afectado como un lado sano para detectar y diferenciar cuál, según sea también la manifestación del paciente, realmente es la pierna que manifiesta o la estructura que manifiesta o el codo que manifiesta la relación álgica o dolorosa si es del caso. No siempre es una situación que hacemos para detectar o provocar dolor, sino que el dolor puede expresarse como un desreclutamiento en uno de los momentos del miograma. Y eso es significativamente muy objetivo, más allá de pedirle al paciente que nos diga de una escala de 1 a 10 cuánto es lo que le duele. Otro de los aspectos es las deformaciones propias de los miogramas que pueden ser patognomónicos con un diagnóstico específico ratificado por algún examen de apoyo radiológico. Cuarto o cuatro, número 4, el comportamiento de la viscoelasticidad tisular. Eso tiene que ver también con la capacidad de elongación del epimicio y del perimicio en función de un endomicio
que se contrae y una ejecución específica que se hace muchas veces relacionada con el aspecto ya terminal en el tercer tercio del miograma o del arco isocinético. 5, la goniometría de cada articulación. Cada articulación puede tener una goniometría normal o estructurada hacia un grado específico de valoración. Y si se hace, por ejemplo, derecho, izquierdo, y los dos se determina que sea de 0 a 90 grados o de 90 grados a 0, 90 grados será la comparación de cada uno de ellos. Sin embargo, en condiciones patológicas de restricción de movimiento articular, podría tener menos de 90 grados y esta geometría o goniometría específica o arco de movimiento limitado sería también un aspecto importante a considerar, porque de ahí podríamos también determinar objetivos de movilidad articular asistida con el movimiento pasivo continuo. Después, la localización del pictor, eso hace relación básicamente, y lo voy a reiterar varias veces, a un momento angular, donde aparece el punto máximo de fuerza, e interesa mucho el momento angular, donde aparece ese máximo de fuerza. Bien, aquí compartimos un antes y un después. Esto es muy interesante cuando ustedes tienen una graficación antes y una graficación después. Aquí ustedes pueden realmente ratificar con evidencia el impacto del tratamiento que están ustedes realizando con el paciente. Si queremos construir evidencias, tenemos que medir y tenemos que comparar. Y eso significa de que los datos que se obtienen en un principio van a ser analizados y van a ser sojuzgados bajo criterio clínico y terapéutico y se va a considerar una estrategia de intervención. Si la estrategia de intervención es adecuada, entonces podemos ver progresos. Si la estrategia de intervención apenas manifiesta mantenimiento de las condiciones similares a evaluaciones anteriores, también se puede considerar como una ganancia, sobre todo cuando hay enfermedades que tienen o lesiones que tienden a la involución y el solo hecho de mantener la condición ya es algo de ganancia. O por el otro lado, la mitigación, el control de las micropérdidas que el paciente pudiera eventualmente tener. Es importante también que nos inclinemos a las evaluaciones comparativas y poder en un miograma correlacionar lo que sucedió en un segmento como lo que sucedió en el segmento contrario en el mismo pivote articular. Número 7, el ángulo de aparición del pictor, ya me he referido a él. Número 8, el tiempo de la inhibición recíproca. Esto es algo muy importante que tiene que ver con la relación del acto de contractibilidad coordinada, no solamente controlada, sino coordinada, en donde aspectos intrínsecos y neuromoduladores desde la parte supratentorial también tienen un protagonismo del caso. No solamente es focalizar la observación sobre el músculo como una unidad terminal, sino también correlacionarlo con las despolarizaciones y la carga cortical que baja medularmente, sale a convertirse en una eferencia, tiene sistemas reguladores a nivel tendinoso y de uso muscular que pueden correlacionar un acto coordinado. Y número 9, la densidad de trabajo realizado, que es este lleno que hay por debajo del domo del miograma, que muchas veces interesa más que el pictor. Muchos de los estudios están ciertamente enfocados con el momento máximo de punta, pero sí es muy importante también correlacionar la densidad de trabajo por debajo del momento máximo de punta y cuánto esa fuerza puede ser constante y productiva dentro de un concepto de tiempo convertido también en trabajo. Aquí hicimos énfasis de que no siempre la obsesión es de cuánto es el máximo de fuerza, sino también correlacionar cuánto se mantiene esa fuerza, ese trabajo por unidad de tiempo. Y poder también llevar en la medida de las posibilidades digamos, la versatilidad de obtener datos estadísticos de progreso que pueden estar correlacionados simplemente con cada una de las repeticiones
o también que pueden estar correlacionados con cada una de las sesiones que vamos viendo. Progresos, así inicia el paciente, así va avanzando el paciente, son muy importantes, son valiosos, son objetivos, son cuantificables, son medibles, son reproducibles, etcétera, son la evidencia de lo que el paciente tiene o la evidencia de lo que estamos logrando con nuestro paciente y también de lo que debemos mejorarle al paciente. Aquí hago la salvedad en estos dos gráficos de dos aspectos. Les decía que siempre es importante hacer un filtrado, filtrar la curva para eliminar esa impresión espiculada al principio o al final del movimiento, generalmente en uno de los extremos de la curva, que hace una relación de un ataque isométrico propio en el momento de rompimiento de la inercia del movimiento en velocidad constante. El otro aspecto que tal vez ustedes pueden ver aquí, sobre todo en las primeras dos curvas a la izquierda, es la diferencia goniométrica que hay. Hay un momento o hay una condición específica para una articulación que no llega a los 90 grados, la línea roja se queda como en unos 83 grados y la línea verde sí tiene una amplitud articular mayor. Generalmente cuando hacemos evaluaciones isocinéticas comparativas con una gradación ciertamente estandarizada, el rango o el margen de error que podríamos tratar de tener no más de un 2%. Eso significa que, por ejemplo, si yo estoy cercano a los 90 grados, un más o menos 2, es, eh, es significativamente todavía comparable, pero más de eso, los valores ya propios de los cálculos del algoritmo propio del software podrían ya dar una relación diferente y habría que tener criterio más bien para individualizar el análisis. Aquí tenemos dos comparaciones. Observemos otra vez en el lado izquierdo. Vean que aquí está filtrada la curva, no tiene los frenos isométricos iniciales o a los extremos de la curva. Y el otro aspecto es que la goniometría de las articulaciones, de los dos pivotes articulares evaluados y comparados, bilateralmente obedecen al mismo recorrido articular. No hay déficit goniométrico acá, el déficit es otro. El déficit es ese trabajo que podemos ver deficitario ahí y también el déficit de torque que se manifiesta. Bien, a pesar de que la espiga de una actividad isométrica se pueda registrar así, se puede registrar también como una unidad sostenida en tiempo. Entonces, aquí solamente estamos reportando dos aspectos. Uno, el torque que se ha alcanzado con con la contracción isométrica y el ángulo donde se ha evaluado, no el tiempo de esa contracción isométrica. Eso también lo podemos evaluar con Contrex. Otra vez, aquí alteraciones en goniometría y por supuesto en trabajo y torque. Y bueno, hoy vamos también a introducirnos en el análisis numérico o cuantitativo. Bien, como número 10, repasando, es importante el ratio de la relación entre los dos movimientos. O sea, por ejemplo, movimiento extensor con el movimiento flexor, el movimiento fuerte con el movimiento débil, la relación, por ejemplo, de rotadores externos con rotadores internos. ¿Y esto qué importancia tiene? Bueno, los ratios muchas veces están relacionados o generalmente están relacionados con el grado de estabilidad articular que esa articulación tiene, dado, por ejemplo, por elementos meramente musculares, pero donde elementos cápsulo-ligamentarios también son expuestos a mecanismos de fuerzas internas intraarticulares que participan en esto. Pero muchas veces una articulación inestable, además de tener inestabilidad ligamentaria o cápsulo ligamentaria, tiene inestabilidad muscular o imbalance muscular, mejor dicho. Esos imbalances pueden ser riesgo de futuras lesiones, riesgo de inminentes lesiones. Y cuando nosotros detectamos eso y lo abordamos, se minimiza el riesgo de una eventual lesión así ciertamente espontánea o por algún otro mecanismo mecánico de un gesto de movimiento o un gesto deportivo de ser
el caso. Número 11, la relación entre las gráficas de diferentes velocidades. Es importante también ver qué pasa, por ejemplo, en velocidad baja, ver qué pasa en velocidad media, ver qué pasa en velocidad alta. Ya sabemos que por la ley de Hill, a mayor velocidad, menor torque, a menor velocidad, mayor torque. Entonces, si hacemos, por ejemplo, evaluaciones de 3 velocidades y son proporcionales en distancia, por ejemplo, 60, 120 y 180 grados, vean que hay una relación de 60 grados entre ellas. Entonces, de 60 a 120 hay 60 grados de diferencia y de 120 a 180 hay 60 grados de diferencia. Eso significaría de que si existe una diferencia de 60 grados entre cada una de las curvas, debería haber una esperable distancia en la morfología de las curvas de lo que es a 60, a 120 y a 180. Sería extraño o eventualmente sería digno de analizar si la curva de velocidad media y la curva de velocidad baja están ciertamente juntas y que la curva de velocidad alta está muy separada de las otras dos, siendo que tenemos una constante no solamente en la velocidad angular, sino también en la distancia de las velocidades angulares en cada una de las 3 velocidades que pudimos haber hecho. Aquí vemos otra vez déficit en torque, déficit en trabajo. Aquí ya vemos algunas relaciones de diferentes velocidades angulares, a esto me refería. Por ejemplo, la línea roja hace referencia a alta velocidad, la línea verde hace referencia a velocidad media y la línea azul hace referencia a velocidad baja. La línea naranjada es una correlación de actividad excéntrica. Por ende, por ejemplo, en el lado contrario, se expresa el movimiento en una dirección, pero el valor se expresa en la otra gráfica. Y bueno, vemos también las espigas ahí de la contracción isométrica en lo que es posición angular y torque, no en el desplazamiento de esa fuerza sostenida en una unidad de tiempo por una contracción heterométrica o isométrica. Bien. El número 13, la relación de los valores ipsilaterales. De ahí extraemos muchas veces, bueno, siempre el ratio, la relación de los valores contralaterales, la comparación bilateral de un segmento con otro, la relación de los valores evolutivos en el tiempo. ¿Qué significa esto? Me interesa, por ejemplo, ver cómo vino el paciente y cómo inicia antes de su primer sesión. Cómo va su progreso en una quinta sesión, cómo va su progreso en una octava, en una doceava, en una quinceava sesión, cómo va evolucionando el paciente. Uno de los valores importantes de la relación de obtener valores cualitativos evolutivos en el tiempo es que puede ser un criterio muchísimo más objetivo de alta médica o alta terapéutica. ¿A qué me refiero a esto? A que rompemos el paradigma de estar prescribiendo la rehabilitación por número de sesiones mágicas. Por ejemplo, 10 sesiones para todo el mundo y 10 sesiones, ese número es mágico. Y siempre hacemos el cuestionamiento, ¿y por qué no 8 sesiones? ¿Y por qué no 11 sesiones? ¿De dónde sale el criterio de las 10 sesiones universales? Bueno, cuando hacemos evaluaciones evolutivas en el tiempo, vamos viendo incluso inferencialmente la velocidad de recuperación que el paciente tiene. Y podríamos decir, no, usted no necesita o no necesitó 10 sesiones. Usted con 7 sesiones obtuvo el objetivo isocinético planteado y fue suficiente. Y eso es prescribir digamos, la secuencia o la frecuencia de estrategias de rehabilitación basada en datos y no basadas en una costumbre de prescribir a todo el mundo 10 sesiones como algo universal. Bien, aquí vemos algunos decalajes con indentaciones o declinaciones de curvas o ascensos de curvas ascendentes donde el torque y la potencia pueden estar ciertamente alterados, pero vean qué interesante, así inicia el paciente. Queremos evidencia de si ha ido progresando. Aquí está la evidencia de su progreso. Y podemos verla no solamente a nivel cualitativo,
sino cuantitativo. Vean los valores numéricos abajo que he subrayado en mi paciente, que están ciertamente comprometidos, son los que queríamos mejorar con el planteamiento del tratamiento propuesto y sociocinéticamente propuesto. Y bueno, queremos ahora sojuzgar la efectividad del tratamiento propuesto y hacemos un test posterior o un test a medio proceso y logramos evidenciar el impacto de las estrategias terapéuticas. Esto también es válido porque no solamente le devuelve al paciente un feedback de que ha mejorado, sino que también le devuelve a la intervención estratégica de la rehabilitación, a los rehabilitadores, la certeza de que el plan y digamos, el diseño de la estrategia de rehabilitación ha sido eficaz, ha sido efectiva. Y no solamente como criterio de ojo buen cubero, que puede tener sesgo del observador, sino que aquí cuantificado y cualificado. Aquí rescato en la curva izquierda, en la curva verde izquierda, un domo muy bonito, una curva muy convexa, una curva ciertamente deseable en la mayoría de las geometrías o morfologías isocinéticas que uno quisiera obtener. Esto es como una curva tipo de buen desempeño, un primer tercio, un segundo tercio, un tercer tercio, muy claramente homogéneo, donde hay un progreso de la fuerza desde un momento angular hasta un pictor en otra posición angular, sin deformaciones en esa curva verde de la convexidad, o sea, no hay concavidades, no hay indentaciones, no hay hundimientos, no es una curva plana, sino que es una curva bastante idónea. Eso es lo que más o menos andamos buscando. Ahora vamos a ver más adelante lo que son los valores y qué es lo que consideramos como ciertamente normal o desviado de normalidad en comparación de un sujeto con el sujeto mismo, o sea, en comparación de si tengo un segmento afectado con el segmento contralateral sano. Ese sería mi parangón de comparación para decir cuánto está desviado, eventualmente considerando un margen por dominancia de más o menos un 10% de diferencia y de tolerancia en estas comparaciones de valores. Pero ahora lo vamos a ver un poco más adelante. Aquí tenemos 5 repeticiones con un domo extensor muy bonito. Vean que la primera tiene alguna pequeña muesca, la segunda muy convexa, la tercera muy convexa, la cuarta una pequeña muesca correlacionada con presiones intraarticulares, fuerzas internas a nivel articular, y una quinta curva bastante similar a la segunda y a la tercera. No así, por ejemplo, el comportamiento de los músculos que llevan el movimiento en la otra dirección. Llámese, por ejemplo, estos flexores, donde vemos que no hay una curva tipo domo, tipo convexa esperada, sino que tienen ciertas declinaciones o decalajes ahí particulares que podríamos correlacionar con algún grado de problemas de viscoelasticidad muscular, etcétera, o de debilidad propia o de manifestación sintomática. Ahí en la parte numérica ustedes van a ver que tengo señalado un 59.3 y un 103.3, un 107.3, y después vamos a ver qué son esos valores. Bueno, así empezó el paciente, a pesar de que sus curvas no eran realmente de morfología extraña o no esperada. Empezamos a trabajar con el paciente y vemos mayor progreso en el domo superior y también cierto progreso en el domo inferior, en la parte, perdón, en la parte de los componentes flexores, porque esos son componentes flexores evaluados. Observen las curvas inferiores de color azul, cómo eran antes del proceso de tratamiento y cómo se están transformando, se están modificando. Aquí uno puede decir definitivamente el paciente va por buen camino. ¿Cuántas sesiones han necesitado para llegar a esta? 3. Muy bien, vamos por 3. Hagamos una más.
Ya con 3 valores podríamos sacar una pequeña proyección y es ahí donde sí podemos decirle al paciente, estás próximo a un alta, estás próximo a a completar tu proceso y alcanzar tu objetivo, el objetivo planteado, o eventualmente necesitamos más número de sesiones. Aquí tenemos un antes, aquí tenemos un después. Esto es rehabilitación no basada en evidencia. Esto es rehabilitación con evidencia, algo que deberíamos fortalecer en nuestro quehacer para no solamente ser observadores del descubrimiento de otros, sino validadores de lo que estamos provocando con nuestros pacientes. Antes, después. Esto es de cierto impacto importante y de gran ratificación de éxito del proceso terapéutico. Bien, ahora vamos a ver después los valores numéricos del caso. Esto es un antes y esto es un después. Ven cómo aquí había sintomatología, incomodidad, imbalance, eventualmente alguna manifestación de cierta inquietud dolorosa, donde no se generaba un buen trabajo, un buen torque, a menos estandarizadamente en estas 5 repeticiones. El paciente sometido a un proceso de rehabilitación bajo ciertas estrategias que se pueden analizar. Observen que aquí las curvas rojas del componente extensor son las que están más comprometidas y no tanto las del componente flexor, que se ven bastante saludables. ¿Qué logramos después? Miren lo que se logra después de procesos de rehabilitación enfocados a ese paciente. Podemos observar curvas de progreso significativo. Entonces, un antes y un después son ciertamente evidencia de lo que estamos haciendo y logrando con el paciente. 16, es importante observar el número de repeticiones. ¿Dónde las observo? Ahí están. 1, 2, 3, 4, 5 repeticiones estandarizadas en ese sentido. Pudieron haber sido 3, pudieron haber sido 7. Para algunas articulaciones, algunos pacientes 3 era suficiente como criterio de evaluación. Otros será mejor unas 5, otros 10, 15 e incluso hasta más. También el índice de fatiga que podemos ver o tal vez el comportamiento del desreclutamiento abrupto de unidades musculares que se expresan en la morfología de la curva, sea o porque no soportan en calidad el número de repeticiones o porque eventualmente cambia la morfología propia del reclutamiento de los mismos. La potencia realizada, que sería un momento muy significativo cuando inicia la fuerza en los primeros grados de movimiento, que también pueden tener una correlación importante. A veces el paciente no tiene un problema básicamente de torque, alcanza un buen torque, torque igual. Puede ser que el problema de trabajo tampoco sea, digamos, de gran significancia como contenido de un domo específico de trabajo, pero sí, por ejemplo, el problema de potencia, que aquí sería la relación de la fuerza por unidad de tiempo. Entonces, si es potencia, tenemos que trabajarlo de una forma diferente. Si es trabajo, trabajarlo de una forma diferente. Si es torque, o un momento angular, una posición angular de ese torque, entonces sería básicamente eso. Un aparato isocinético es como un aparato que trama fuerzas. Es como cuando uno lleva un vehículo a donde un mecánico y el mecánico le dice que las llantas de adelante están destramadas o desalineadas y se aplican algunos plomos o algunos ajustes y se hace una rectificación del posicionamiento de cada una de esas llantas para que en carretera no vaya una desviándose para un lado, gastándose uno más, estresándose ahí más e incluso hasta con riesgo de fractura de alguna estructura mecánica. Igual le sucede al cuerpo humano. Entrar a una evaluación isocinética es entrar a un test de fuerza y de estudio biomecánico en forma dinámica. Esto tiene su valor importante. Es como cuando uno le hace un electroencefalograma o bueno, tal vez
digamos, cuando se le hace un electrocardiograma a un paciente en reposo y cuando se le hace un electrocardiograma en actividad, o sea, en esfuerzo, ciertamente. Aquí, cuando uno tiene una imagen radiológica de una estructura ósea o una imagen radiológica de componentes músculos tendinosos por un ultrasonido o una resonancia magnética, todo esto ha sido evaluado en una condición mecánicamente estática. Una prueba isocinética es una prueba completamente dinámica, o sea, esos mismos mecanismos neuromusculares, musculares, cápsulo-ligamentarios, son sometidos en un ambiente controlado a un estrés y a una exigencia dinámica. Y en dinámica se sacan valores, o sea, esos son valores que se obtienen de una expresión dinámica de la fuerza. El otro aspecto, repasando aquí también, es la pendiente de la primer parte de la curva, cómo se comporta. Aquí generalmente lo asociamos con el momento de potencia. El espacio de la intercurva, que es una relación también muy correlacionada con la inhibición recíproca. El descenso de la segunda parte de la curva, o sea, la declinación propia de la fuerza en ese tercer tercio, pero es en esa, digamos, segunda parte de la curva, el inicio y el final, y la morfología propia de la curva, la forma que la curva tiene. Esa forma es lo que también necesitamos integrar, analizar y correlacionar. Bien, como número 23 mencionamos la presencia de hebras de fuerzas variables. Eso está relacionado con la coordinación muscular y podemos ver y correlacionar aspectos que, digamos, están más inclinados a observar la coordinación intramuscular, lo que sucede dentro del músculo, y la coordinación intermuscular, lo que sucede entre la relación de un músculo y su antagonista. Aquí podemos ver las fuerzas, las hebras de fuerzas variables que hacen relación, muy bien, tiene muy buen torque y más o menos un trabajo aceptable, sí, pero la calidad de la contracción es variable. O sea, aquí hay problemas de coordinación motriz, no tanto de torque. O podrían haberlo de torque también, pero observamos y señalamos aquí las deficiencias de coordinación motriz. Aquí va mejorando la coordinación motriz del paciente. Aquí tenemos algunas muescas, hundimientos con cavidades que pudieran estar correlacionadas con la actitud ligamentaria por presentarse en un segundo tercio del movimiento, de la morfología de la curva, y por el otro lado también por tener una constancia o consistencia o repetitividad en las repeticiones establecidas. Aquí el paciente ha mejorado, eventualmente su torque, sigue manifestándose esas muescas, pero vean qué interesante, la presente en la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, y la quinta ya no. Eso es algo muy valioso porque en la repetitividad del proceso isocinético, tanto de evaluación como de rehabilitación, podemos ir viendo incluso el pronóstico de cambio. Aquí señalo las hebras de fuerzas irregulares que, por supuesto, están señalando la incoordinación intramuscular de esta unidad muscular en ese movimiento específico. Si esto fuera extensión y flexión, vemos que la extensión en rojo tiene mucha incoordinación y la flexión en azul no tiene tanta incoordinación intramuscular. Aquí podemos entonces hacer tomas de decisiones. Por ejemplo, cuando vemos eso, nos apoyamos en estrategias también sinérgicas y simultáneas con isocinética de lo que es FES, estimulación eléctrica funcional. Y vean qué interesante, este es un caso donde se hizo FES, estimulación eléctrica funcional, y isocinética juntas, de una forma juntas. Entonces se le pide al paciente que se determina la frecuencia, el ancho de pulso del espectro eléctrico que conviene para las unidades musculares que se quieren trabajar, tónicas, fásicas, mixtas, el tiempo de esa contracción que puede estar relacionado, que debe estar muchas veces relacionado con el movimiento angular definido específicamente,
Puede durar poco tiempo si estoy trabajándolo a alta velocidad y el tipo de fibra sería diferente y el tipo de frecuencia sería diferente. Por ejemplo, fibras fásicas tendríamos que trabajarlas más allá de 50 hercios, por ejemplo, en ráfagas farádicas, si fuera excitable farádicamente el músculo, y fibras tónicas posiblemente menor a 25 hercios, pero eso tendría que correlacionarse con la velocidad del caso. Bueno, indiferente a eso, aquí se hizo esa propuesta y se valida esa electroterapia con ese entrenamiento y rehabilitación isocinética. Aquí vemos progreso, definitivamente, ¿lo ven? Aquí se ve progreso. Esto. Entonces, rescato de que la isocinética o todos estos aparatos no son solamente instrumentos para medir y evaluar rodillas, por ejemplo. Hay otras articulaciones también, pero si se logran hacer mediciones y se logran tomar decisiones de intervención terapéutica y se logran después eh, volver a medir, podemos generar evidencia de lo que realmente estamos logrando. No todo aquí era bueno ni malo. No todo aquí es excelente y perfecto, pero es muchísimo mejor que antes. Y eso es progreso. Todavía nos quedan ahí algunas cosas. Esto es como que el mecánico ajustó las rótulas, pero quedó un sonidito todavía ahí en la llanta cuando el auto va a alta velocidad. A baja velocidad no suena, pero a alta velocidad sí suena, o viceversa. No sé si les ha pasado en algún momento dado cuando uno conduce un vehículo con algún problema de mecánico, sobre todo de llantas delanteras, de ruedas delanteras, en donde cuando uno va lento se escucha algo, cuando uno acelera se deja de escuchar. Vean que la variable de ahí es velocidad, o viceversa. Va uno lento y no se escucha y acelera y se escucha algún ruido extraño. Eso debe ir donde el mecánico. Cuando hay un ruido extraño, por así decirlo, haciendo una analogía, en el paciente debe ir donde el mecánico. Y el mecánico en este caso somos nosotros en esta parte biomecánica del caso. Es risible, pero es más o menos una analogía y realidad. Bien, y aquí podemos ver, por ejemplo, sí, hay una relación de incoordinación intramuscular. Vean dónde observamos el concepto para juzgar qué es lo que está pasando intramuscularmente. Y aquí, qué es lo que está pasando intermuscularmente. O sea, en momentos angulares, en diferentes torques y por altura de esa expresión de fuerza en condiciones agónicas, antagónicas, por así decirlo. Bien, vean por ejemplo aquí como algunas fuerzas compresivas intraarticulares hacen pequeñas muestras de hundimiento en un inicio, perdón, en un segundo tercio. Ahí observemos la línea verde. No verde es bueno, no rojo es malo. Es simplemente velocidades. Uno puede cambiar el color de la curva del caso. Pero, por ejemplo, en la línea verde podemos observar dos hundimientos. El paciente es sometido a una, vamos a ver, ¿a qué fue sometido? Una correlación a una repetición propia del evento en la misma velocidad y se logra ver que después de la evaluación el rendimiento mejoró y tiende a desaparecer estos dos hundimientos. ¿Esto qué nos dice? Que el paciente tiene buen pronóstico cambio por entrenamiento isocinético. Aquí tenemos un antes, una muesca importante en rojo y un después con una reversión de la condición de fuerzas compresivas intraarticulares. Aquí era antes de que lo operaran y aquí fue después de que lo operaron y después de la valoración del caso. Aquí tenemos progresos, un antes y un después. Aquí también una relación importante de lo que es más o menos normal y patológico en comparación con el lado contralateral. Aquí estamos evaluando un segmento izquierdo, perdón, derecho, que tiene un déficit importante. El derecho es el rojo y correlacionamos el mismo movimiento en el mismo pivote articular con el segmento izquierdo y vemos que el segmento izquierdo tiene otro desempeño de torque, de fuerza, de ángulo a torque,
de trabajo, de potencia. Son muy diferentes esos aspectos ahí y esos son los que tenemos que modificar. Aquí tenemos las indentaciones de debilidad intramuscular en un componente extensor, un tiempo de retraso o de inhibición recíproca que puede en algunas enfermedades neurodegenerativas ser muy significativo o en algunas pequeñas lesiones o procesos inflamatorios a nivel medular puede ser ciertamente muy significativo. Aquí es el mismo paciente. Lo que quiero hacer en relación es observen que a velocidad alta, la línea roja, no hubo tanta indentación. A velocidad media, la línea verde, no hubo tanta indentación. Pero a velocidad baja, línea azul, sí hay mucha indentación. ¿Qué significa esto? ¿Con qué podríamos asociarlo? ¿Por qué aquí se manifestó tanta indentación? ¿A qué velocidad trabajaríamos nosotros este paciente? Si queremos buscar una micromecanotransducción e incluso un nutricio de lo que es la movilización del líquido sinovial como aspecto hidratador, lubricante y ciertamente nutritivo para el condrocito, podríamos entonces decir que a velocidad alta no tendríamos, a velocidad baja no tendríamos que trabajarlo, generamos un estrés que me genera deformación de la morfología de la curva. Tal vez a velocidades medias y bajas sería la estrategia para este paciente. De ahí tomamos decisiones para hacer nuestra configuración de tratamiento. Vean un paciente antes y, perdón, un paciente comparado de un lado con el otro lado. Por ejemplo, es importante hacer siempre eh, estudios comparativos. Entonces, ¿cuántas sesiones le voy a dar a esta rodilla derecha? Las necesarias para que llegue más o menos a igualarse con el patrón comparativo izquierdo. Ahí está. Así es como se prescriben las sesiones en este sentido, o basadas en el alcance del objetivo y no tanto en una cronología mágica de 10 sesiones. Si, por ejemplo, aquí uno logra una recuperación o una similitud de simetrías hacia el lado contrario en 4 sesiones, en 6 sesiones, en 9 sesiones, bueno, eso serán suficientes para el paciente y uno le da de alta o ya deja de hacer isocinética porque le dice, ya usted al menos ya llegó a igualar ciertos valores. Ahora es mantenimiento o ahora es otras estrategias de tratamiento o ahora es un performance. Démosle más hasta superar el patrón izquierdo. Si él era de predominio derecho, la curva, el óvalo isocinético debería ser superior a la pierna no dominante que sería a la izquierda, al menos en un 10%, en un porcentaje de 0 a un 10% más. Entonces, dejarlo igual podría ser un objetivo, darle un mejor performance, aumentando ese porcentaje sería aún mejor. Aquí hay una línea negra que ustedes observan y es importante en algunos movimientos rotacionales, como por ejemplo la inversión, la eversión, la rotación interna y externa de cadera, la rotación interna y externa de hombro, la pronación y la supinación, se ubica en la gráfica una línea partiendo de una posición de cero, que es un cero anatómico correlacionado con dos direcciones de movimiento, una que va entiéndase tal vez, o digamos hacia una supinación y el otro que viene del retorno de la supinación a una pronación o de una eversión a una inversión. Entonces hay grados, digamos, menos 10 para un lado, más 10 para otro, menos 20 para un lado, más 20 para otro, que hacen la referencia de una posición anatómica con dos posibilidades de movimiento en direcciones contrarias. Si esto fuera, por ejemplo, bueno, aquí tenemos una dorsiflexión y flexión plantar. Si esto fuera, por ejemplo, un tobillo, entendemos que si hay una dorsiflexión que llega hasta cierto grado, digamos, aquí llegó
a 10 grados, el retorno de esa dorsiflexión a cero se llama flexión plantar. Entonces, debo entender de que sí registro una fuerza hacia un momento angular, pero el retorno corresponde al inicio del ataque de fuerza del músculo contrario y toda una trayectoria de fuerza. No es una goniometría simple para que de 0 a 10 o de 0 a 30 se analice la fuerza única y exclusiva. Es que suma desde donde empezó, por ejemplo, a ver, si yo roto externamente mi hombro y llego a 45 grados y vuelvo a cero, ok, si partí de cero y llegué a 45 en rotación externa, eso es una goniometría. Pero si yo vengo de 45 de rotación externa y llego, por ejemplo, a menos 45 de rotación interna, mi rotación interna empezó a los 45 grados de movimiento de la rotación externa o de la posición de la rotación externa. Eso lo entendemos. Bien, quiero también ahorita aprovechar unos cuantos minutos porque se nos había compartido una serie de dudas y de preguntas y queremos evacuarlas. Muy ordenadamente, los compañeros, los colegas, los especialistas del área médica de PhysioCare en Ecuador nos plantearon las siguientes preguntas. Yo voy a darles mi opinión de respuesta en cuanto a cada una de ellas. El licenciado Pedro Román nos preguntaba, ¿qué parámetros cambian en el protocolo de isocinética según el tipo de cirugía traumatológica? La cirugía no es la que determina el protocolo de la isocinética, sino básicamente la condición clínica que tiene el paciente después de ese postquirúrgico. Sí, hay algunas condiciones quirúrgicas específicas que pueden determinar cierto cuidado específico. Ahora lo vamos a mencionar. Pero el protocolo isocinético, tanto de la evaluación como de la rehabilitación que pudiéramos hacer, está en función de la manifestación clínica en ese día, en esa semana, en ese segundo mes de esa actividad postquirúrgica o en ese cuarto mes de esa actividad postquirúrgica. De ahí surge lo que podemos hacer nosotros como intervención de un plan de evaluación y eventualmente de un plan de tratamiento. Esto quiere decir también que todo pasa por una exploración física obligatoria del paciente antes de someterlo a la máquina. O sea, hay que palparlo, hay que explorarlo, hay que interrogarlo, hay que hacerle algunas pruebas específicas clínicas previo a montarlo en un aparato isocinético. Bien, pregunta en la segunda sección. ¿En qué fase de la rehabilitación se utiliza el movimiento excéntrico y para qué pacientes? Bueno, el movimiento excéntrico lleva cierto riesgo en condiciones agudas y sobre todo de compromiso, de continuidad de fibras musculares, tal vez no es lo más recomendable. Un aspecto que es importante también mencionar es que el ejercicio excéntrico a altas velocidades, sobre todo, por ejemplo, más allá de 120 grados, puede ser altamente riesgoso de lesión. Solamente algunos deportistas muy entrenados podrían ciertamente asimilarlos del caso. ¿En qué tipo de pacientes? Volvemos al otro aspecto. Bueno, ¿cuál es el objetivo del movimiento excéntrico? Podría ser el incremento aún mayor de la fuerza muscular en determinado momento angular o todo un recorrido de arco de movimiento. Entonces, aquellos pacientes que necesitan incrementar la fuerza muscular y que estructuralmente pueden ser sometidos a una contracción excéntrica sin criterio o sin riesgo de daño y además de eso van a ser trabajados con velocidades prudentes, ese paciente califica, y bueno, también dependiendo del estadio de una lesión o de una condición clínica. Bien, o de la condición propiamente clínica. Si el paciente está con dolor muscular y no sé, viene saliendo de un desgarro de isquiotibiales y vamos a pedirle una actividad excéntrica para darle fuerzas de isquiotibiales, podemos terminar rompiéndolo. Porque aquí hay una situación, se mantiene la velocidad constante del movimiento contrario a lo que el músculo está haciendo.
y el aparato va a terminar de hacer el movimiento. Y eso es ciertamente importante de considerar. Bien, tercera pregunta. Durante las primeras fases de la rehabilitación postquirúrgica, ¿en qué casos está contraindicado la modalidad CPM? Bueno, esto es una pregunta muy bonita. Habría que ver el caso, ¿verdad? Pero en un postquirúrgico, un CPN está ciertamente contraindicado si el cirujano así indica no mover el segmento hasta previo orden. Entonces, si hay una prohibición quirúrgica o de criterio quirúrgico de no mover el segmento se queda quieto y se respeta el tiempo en que debe estar inmóvil. Pero cuando ya se considera posible el inicio de movimientos, inicialmente de contracciones isométricas que no transgreden mucho el recorrido articular, y segundo, un movimiento activo suave dentro de un rango goniométrico limitado o considerado, entonces ahí podemos hacer un CPN. Vean, el CPN en una máquina isocinética tiene menos riesgo que una movilización activa o una movilización pasiva manual por parte de un acto terapéutico. ¿Por qué? Porque en el dinamómetro uno controla todas las variables. Puede ser que en una movilización pasiva se nos vaya un poquito la mano, no estemos viendo cómo se comportó un miograma de fuerzas, porque podemos tener ahí un pequeño miograma de fuerzas cuando hacemos un activo asistido después de un pasivo. Podemos de alguna otra forma hacer pasivos forzados en ambiente controlado y sabemos hasta dónde y hasta cuánto. En un caso de una movilización pasiva manual, no siempre hay variables de la fuerza aplicada por quien la aplica, que no siempre es constante. Entonces, ahí podríamos considerar esos elementos. Cuarta pregunta, cuarta, ¿cómo se realiza un entrenamiento concéntrico con corrientes FES? Ya más o menos dije, es un poco más complejo. Se determina primero cuál es el tipo de fibra que está más comprometida en el miograma, a qué velocidad, y se configura, siendo muy concreto, se configura el espectro eléctrico, tanto de la forma de onda que conviene aplicar, sea si es excitable farádicamente, si responde a corrientes COTS, si responde a corrientes COTS ovaladas, rectangulares o triangulares, que tienen diferentes efectos. Si responde eventualmente o si no responde, si tiene, por ejemplo, una paresia o una parálisis específica, entonces ahí tendríamos que irnos a buscar algún tipo de corriente triangular o corriente exponencial si fuera el caso. Pero habría que correlacionar también la actividad mioeléctrica en función de dos cosas también que podríamos integrar. Una, la electromiografía de superficie previa para saber si hay respuesta o no, o hacer un electrodiagnóstico por curvas IT y AT, determinar base, cronaxia, umbral galvanotetánico, cociente de acomodación. Podemos encontrar lo que se llama el ángulo de flexión, el triángulo de utilidad terapéutica, el momento en tiempo del tiempo útil muscular, del umbral farádico, del tiempo útil nervioso, y así configurar el ancho de pulso, la duración de ese pulso, la forma de eléctrica que vamos a utilizar y también la distancia de los reposos para considerar un estímulo efectivo según la afectación de las unidades musculares. Y podríamos superponer esto y correlacionarlo o establecer la estrategia de un botón de disparo automático intencional o automático o intencional por parte del paciente, en donde cuando el paciente hace el movimiento es cuando él autoriza, presionando un botón, una intensidad predeterminada frente a una forma de onda que hemos configurado, frente a una velocidad y frente a un rango de movimiento y frente a una petición específica de un tipo de contracción, sea concéntrica, 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 excéntrica, CPN, concéntrica, CPN y variables que podemos hacer.
podemos hacer actividad agónica, antagónica. Nosotros hemos hecho también FES como algo funcional usando corrientes de Hus-Smith y Jans que nos permiten hacer una modulación del tono de musculatura espástica en pacientes con lesiones supratentoriales o lesiones de neurona motora superior y podemos obtener una ventana de modulación tónica que permite al paciente una activación volitiva de su segmento espástico de una forma muchísimo más funcional. Abrimos una ventana ahí de terapéutica que a veces nos dura ciertamente unos 20 minutos más o menos, pero que nos permite hacer con isocinético un entrenamiento también efectivo. Si es efectivo, lo logro ver en las curvas. Si no está sirviendo y lo veo que en las curvas no se manifiesta tal mejoría, me aparto de aquel obstinamiento o encarnizamiento terapéutico que pueda implicar usar FAS. Bien, siguiente pregunta. Parámetros que se deben tomar en cuenta para elaborar un protocolo de evaluación isocinética. Bueno, ahora los vamos a ver. Vamos a dejar eso un poquito en stand-by. En pacientes con plastía del ligamento cruzado anterior, ¿a qué tiempo de operado se puede realizar una evaluación? Con seguridad, una evaluación pidiendo contracciones submáximas y máximas puede andar por ahí del cuarto mes. Podríamos usar el aparato isocinético sin intención de alcanzar contracciones máximas, incluso antes del cuarto mes. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque al paciente se le puede recomendar que haga isométricos, por ejemplo, a menos 20 grados de extensión, ¿ok? Yo puedo hacer isométricos con Contrex, con la máquina isocinética. Y si el criterio es empezar esos isométricos de 20 a 0 grados, por ejemplo, a la segunda o tercera semana de operado, eso lo puedo hacer con el aparato isocinético. No porque el paciente se siente en una máquina isocinética ya debemos considerar que está haciendo una evolución isocinética, ¿no? Puede empezar con un movimiento CPN completamente pasivo, suave, muy lento. Imagínense que yo lo he hecho, por ejemplo, a 1 grado por segundo. Eso significa que de 0 a 60 grados de flexión dura 1 minuto. Imagínense, 1 minuto bajando suavemente, suavemente la pierna sin participación de fuerzas máximas por parte del paciente y está sobre una máquina isocinética. Entonces, el criterio de la evaluación es más allá que incluso el criterio de una rehabilitación temprana con otras estrategias. Bien, la siguiente pregunta dice, rehabilitación isocinética en pacientes post-ictus. ¿Qué característica clínica puede realizar el tratamiento? Bueno, aquí básicamente está algunos aspectos. Nosotros hemos hecho terapia en espejo. Por ejemplo, hemos hecho una facilitación del movimiento activo o activo asistido del segmento, de un segmento, por ejemplo, comprometido. Si es, por ejemplo, un accidente cerebrovascular con una hemiplegia derecha o izquierda, y pedimos un movimiento similar en el segmento sano y que acompañe una simultaneidad, digamos, por ejemplo, la elevación de la flexión de hombro o el ABD o rotación externa, interna o extensión o flexión de sus segmentos, pero a manera tipo terapia de espejo, considerando que a menor velocidad, menos riesgo de respuesta del reflejo miotático, o sea, menos disparo de una actividad precipitada de la espasticidad si fuera a acusar con una condición particular de un hipertono del caso. Bien, Eduardo Sánchez nos dice, ¿es recomendable realizar una valoración isocinética en pacientes con plastía en el cuarto mes o en qué tiempo posquirúrgico? Yo creo que ya eso lo hemos ido reiterando. Es criterio clínico, es criterio terapéutico, pero debe haber dos cosas. Una, prudencia terapéutica, lo subrayo, prudencia terapéutica, pero también valentía terapéutica.
porque a veces esperar y esperar y esperar y nos quedamos esperando y cuando hacemos una medición lo que estamos recogiendo es atrofia por desuso. O sea, el producto de una serie de secuelas porque no se inició un proceso ciertamente adecuado, en ambiente controlado y temprano. Entonces se recogen eso. En pacientes con antecedentes de desgarro muscular, por ejemplo, isquiotibiales, ¿a partir de cuántas semanas de evolución se puede realizar una evaluación excéntrica y isocinética? La pregunta, creo que nos habíamos adelantado un poquito en el criterio con respecto a esto, pero sí agregaría otro elemento, un examen de ecografía de ese músculo, a ver cómo va la cicatrización de ese músculo. Y entonces un ultrasonido musculoesquelético de esos isquiotibales sería también importante agregarlo para decir, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Todos los pacientes evolucionan en forma diferente porque se llama desgarro, pero puede ser muy severo, puede ser sutil, pero se llama desgarro. Entonces, ¿cómo interviene un desgarro, digamos, leve a un desgarro realmente severo? Hay desgarros que se llevan un 20% de las fibras, hay otros que se llevan un 80% de las fibras. Entonces, el criterio no es si tiene o no tiene desgarro, es cómo está ese desgarro. Entonces, hay que correlacionarlo con clínica, pero sí sería importante un ultrasonido de tejido blando. Lo importante aquí es que la actividad excéntrica, y eso lo hemos visto en la práctica, le da muchísimo más calidad a, a la calidad de cicatrización y reparación de ese desgarro de esos isquiotibiales. No es lo mismo cicatrizar fibrosadamente con una maraña, un entretejido desordenado de la fibrina, a cicatrizar en una correlación de fibrina y elastina muchísimo más de ventajas mecánicas para la actividad física posterior. ¿Qué es lo que sucede? A veces se guarda un descanso muy absoluto esperando que se logre una cicatrización, se corrobora que ha cicatrizado, pero esa cicatriz tiene características muy fibróticas. Entonces el paciente vuelve a su actividad y se vuelve a romper el músculo. No la fibrosis, sino las fronteras cercanas de esas fibras musculares a esa fibrosis de cicatrización que el paciente tiene. ¿A cuántas velocidades es recomendable realizar el examen isocinético? Bien, mínimo 2, idóneamente 3. En algunos casos podría ser hasta 5, pero mínimo 2, idóneamente 3 y podría ser una excepción hasta 5 velocidades si fuera el caso, ¿verdad? Pero con 2 o con 3 ya puedes tomar decisiones. Una duda general en práctica, ¿cómo determinar la velocidad correcta a trabajar en el entrenamiento isocinético? Por análisis de la evaluación de los miogramas previamente. Ahí es donde usted puede decir, ok, voy a trabajarlo a tal velocidad o a tal otra velocidad, previo el análisis de la morfología de la curva. Dudas sobre interpretación de resultados cualitativos, morfología de las curvas, creo que hemos hablado sobre eso, pero bueno, hay mucha tela que cortar, ¿verdad? Eso implica una curva de aprendizaje de lectura, sobre todo de lectura, de la experiencia de diferentes autores y de lo que está publicado científicamente, más allá de presentaciones en PowerPoint o más allá de una tablita general. Ojalá tal vez la lectura y el hábito a la lectura, a reconciliarnos con los libros, a volver a leer libros. Tal vez soy muy ortodoxo, pero creo que eso todavía no ha sido superado. Ha sido abandonado, pero no superado, ¿no? A veces decimos, ¿puede compartirme el PowerPoint? Uno dice, uy, desearía compartirle más bien la bibliografía, los libros para sacar mejores decisiones, ¿verdad? ¿En qué patologías clínicas neuromusculoesqueléticas se indica tratamiento con Contrix? Bueno, principalmente en aquellas que tienen
compromiso en la fuerza, en la generación de un pico de fuerza, en la potencia, en la resistencia del trabajo, todo lo que tenga que ver con participación neuromuscular. También en algunos pacientes que pueden tener compromiso de limitaciones articulares específicas. En cuanto a la programación de una terapia, ¿cuál es la diferencia de programación de ejercicios entre un proceso inflamatorio y un proceso patológico, pero sin inflamación? Creo que esta pregunta el doctor Boca ya la habíamos contestado. Ahora voy a hacer una pequeña referencia frente a eso. En pacientes con hemiparesia, con lesiones neurológicas, ¿cuál sería el protocolo de ejercicios? Bueno, si hay espasticidad o no hay espasticidad, si está flácido o si puede estar ya haciendo una hipertonía específica, eso genera variables, sobre todo en el concepto de la velocidad. Velocidades altas con espasticidad alta incrementan la espasticidad. Velocidades bajas con espasticidad alta posiblemente pueden modular un poquito el tono y mejorar el gesto del movimiento para no perder el engrama y el olvido el olvido motor o a lo que le llaman hoy en día negligencia derecha o negligencia izquierda, que creo que más que una negligencia es un olvido cinético, es un olvido cinemático. ¿Qué tipo de ejercicios se utilizan en patologías de origen reumático, artrítico? Eso creo que ya habíamos hablado. Las actividades concéntricas pueden ser útiles, las actividades excéntricas también pueden ser útiles. Ambas podrían ser interesantes porque el invitar al paciente a hacer ejercicios, favorece muchas veces la segregación de pentapéptidos endógenos e incluso los procesos dolorosos se toleran mejor. Se mantiene el objetivo funcional, se evita que el inmovilismo agregue procesos seculares no propios de la enfermedad, sino más bien de la inmovilización. Por supuesto, puede tener una correlación interesante con las reacciones medicamentosas, el proceso propio del acto inflamatorio o del acto de la limitación propia del movimiento, el chasquido articular, el crépito articular, el, el desgaste o la alteración condral que pudiera tener un paciente o el proceso inflamatorio. Lo importante es que el paciente, si hace isocinética con estas patologías, no termine con agudización de su sintomatología. Eso es lo importante. Pero que haya hecho un trabajo efectivo, ojalá indoloro o bien tolerado. ¿En qué momento es recomendable primero la realización del test isocinético y los ejercicios en pacientes postquirúrgicos de fractura y diplastía de ligamentos? Bueno, en una fractura, cuando la fractura ya está consolidada, puede estar incluso en presencia de tornillos, placas o clavos intramedulares a nivel óseo. Y si ya está consolidada, podemos hacer isocinética. Si no se ha respetado el tiempo de consolidación y no hay ciertamente una ratificación de que eso ha sucedido, mejor no hacerlo. Igual con las plastías. Pamela nos pregunta, en el libro manual que vimos en Contrex existen protocolos, pero se encuentran en forma general. Actualmente existen protocolos actualizados o nuevos protocolos que se han creado en algún formato digital que nos puedan hacer llegar. Bueno, en general existen ciertos programas, ciertas propuestas de evaluación y también de tratamiento. Las demás las vamos construyendo nosotros en función de la individualidad de cada uno de nuestros pacientes. Universalizar lo que yo logro con mis pacientes a lo que ustedes podrían lograr con sus pacientes puede ser muy impositivo porque tal vez como yo lo logré, no será la mejor forma de como ustedes lo pueden lograr. Esto pasa por el criterio de individualidad de cada sujeto. Creo que incluso los investigadores en isocinética a nivel del mundo siguen construyendo, siguen planteando, siguen proponiendo nuevos enfoques de evaluar y tratar, ¿verdad? A lo que le han llamado nuevos protocolos. Y siguen, es un conocimiento en constante crecimiento. Y bueno, profundizar cómo hacer una interpretación o un informe cuantitativo. Ahora vamos a ver un poquito sobre eso. Bien. Ok. Voy a dejar de compartir esta pantalla
y voy a pasar a compartir mi siguiente tema, este. Vamos a ver si carga bien. Creo que sí es este. Análisis cuantitativo, valores. Bien, una vez que hemos configurado todo lo que es el posicionamiento, el comportamiento del robot. Felipe, disculpa un segundo, Sí. porque hay dos preguntas que hicieron en el chat, no sé si las Bueno, respondiste. perfecto. Muy bien. Dice, buenos días, paciente neurológico. En paciente neurológico, trabajar a partir de excéntricos podríamos impactar en características tónicas funcionales. Bueno, podría en algún caso dado, no puedo dar una respuesta absoluta, pero por ejemplo, en pacientes neurológicos que ya han desarrollado patrones espásticos, la espasticidad no solamente es un problema de modulación en el tono, sino que también conlleva al acortamiento plástico de ciertas estructuras, epimicios, perimicios cortos, acortamiento adaptativo de las cápsulas periarticulares, e incluso hasta anquilosis o bloqueos articulares y también acortamientos adaptativos en piel, cutáneos. Todo esto puede darse. La actividad excéntrica, en alguna u otra forma, si el paciente tuviera la capacidad exitosa de entender una actividad excéntrica y viene con una condición neurológica y puede hacerla dentro de un espectro no doloroso y en una condición muy bien controlada, podría intentar hacerse y tomar nosotros la decisión de si aquello podrá ser efectivo o no. Sin embargo, es importante subrayar y entender esto. Si tenemos lesiones de neurona motora superior, el problema no es de fuerza ni amplitud articular. El problema es de tono, el problema es de funcionalidad y el problema es básicamente de movimiento. Y hay estrategias muy útiles y métodos que pueden ser de tratamiento un poco más de la totalidad del fenómeno de la manifestación del problema neurológico y no tan segmental como un hombro, un codo, una muñeca. El problema de un paciente neurológico es un problema de su totalidad. Y aquí, como ustedes ven, una limitación de los aparatos isocinéticos es que son muy enfocados al tratamiento por segmentos. No es que no se pueda hacer. Lo que hay que considerar y decir con franqueza es que puede ser sinérgico en algún momento dado donde tenemos un proceso muy particular en un pivote articular muy limitado, muy confuso en la calidad del movimiento, o por el otro lado considerar de que tal vez no es o no debería ser la única opción o la mejor opción, sino que otras opciones pueden ser también efectivas, pero no queda mal. Hay una cosa interesante, por ejemplo, procesos neurológicos que a veces los intervienen con Botox. Yo puedo ver qué tanto mejoró el Botox, la capacidad contráctil de las unidades musculares que fueron ciertamente bloqueadas en sus eferencias con toxina botulínica. Porque recordemos que en pacientes neurológicos no intentamos paralizar más al paciente, intentamos modular el tono y ojalá sacar movimiento funcional. Y podríamos conjugar, por ejemplo, el uso de el contrast con accesorios de gestos de trabajo o de movimiento funcional que podrían ser también significativos para sacar evaluación, para determinar si es competente hacer un entrenamiento isocinético ergonómico funcional con adaptadores específicos o para ir monitorizando el grado de mejoría que el paciente pueda tener. Nosotros hemos estudiado la espasticidad en pacientes neurológicos usando Contrex, diferentes velocidades y validando los valores que a veces le damos como calificativos a la escala de Helly y Tardieu.
y ciertamente es muy útil. La coordinación intramuscular e intermuscular no solamente es una condición periférica de los músculos, sino que también tiene y está supeditada a controles superiores. Y cuando uno la somete a un desempeño periférico, puede sacar relaciones muy valiosas e interesantes que nos pueden dar pistas o nos pueden dar una hoja de ruta a seguir para intervenir terapéuticamente al paciente. Bien, creo que era una sola pregunta, ¿verdad? Bien, entonces, avanzando aquí con esto. Bien, las evaluaciones isocinéticas que nos van a dar datos también deben pasar por un ensayo, o sea, hacer como una especie de test con velocidades definidas y con tal vez esfuerzos submáximos en el paciente antes de lograr sacar una medida u obtener una medida, respetando siempre un rango de movimiento, y ya después tenemos los valores que podemos extraer, valores cualitativos que ya vimos que hay que analizar esas morfologías de las curvas y después empezar a ver números. A veces es un poco, tal vez árido ver los números y considerar que es normal, que es patológico, pero bueno, es importante hacer este ejercicio que vamos a hacer ahora. Hay datos que se obtienen en un test como la velocidad angular, que se expresa por grados por segundo. Entonces, ¿a qué velocidad estamos evaluando y qué valores obtuve yo a esa velocidad? También el momento máximo de la fuerza, aquí vendría a darme ya un torque a nivel de newtons metro, ya que hay un valor específico de cuántos newtons se generaron en una relación, digamos, de desplazamiento angular o lineal. El ángulo del momento máximo de fuerza va a ser un ángulo, o sea, va a ser un grado. Me va a decir si es 40 grados, me va a decir si es 35 grados, si es 62 grados. Eso es un número. El trabajo medio máximo y media por cada repetición es otro número. Generalmente el trabajo se expresa en watts, en vatios. Hay trabajos totales y hay trabajos también por cada una de las repeticiones, o también la relación de trabajo por kilo de peso, relación es con lo que hemos establecido con el paciente. Después, la relación entre los músculos agonista y antagonista. Esto también es un número, es una relación que puede ser de todos los valores. El torque, el ángulo, la potencia, el trabajo, la velocidad al tic-toc, el índice de fatiga, el cociente de variación, todo eso es importante, pero también muy importante en lo que es la relación agónica-antagónica, el ratio, el comportamiento propio de esa relación de estabilidad articular por dos grupos de movimientos en diferentes posiciones contrarias. Bien, un análisis cuantitativo, perdón. La primera sugerencia que puedo darles es que, sobre todo para tratar de alcanzar un concepto de descripción de normalidad o de desviación de normalidad, es que si hay un segmento, existen las excepciones, ¿verdad? Pero si hay un segmento lesionado y un segmento no tan lesionado o eventualmente sano, lo idóneo es hacer una evaluación bilateral para saber qué tanto se desvía el segmento patológico del segmento sano. Entonces, si se desvía mucho en números y en gráficos, eso es patológico. No es que yo tengo que buscar el número estandarizado patológico o normal en una tabla, sino que es en una correlación con el mismo sujeto en primera instancia. Es una correlación del mismo sujeto también en el mismo momento o en un día, digamos, específico. El mismo día que evalúo el lado afectado, evalúo el lado sano. ¿Cuál lado empiezo a evaluar primero? El lado sano. ¿Para qué? Para no asustar al lado afecto, para que el paciente se acostumbre a la prueba y le tome confianza y entienda de que el sistema no lo va a maltratar, porque no maltrata. No maltrata. Una prueba isocinética
puede generar un nivel de sensación de carga y trabajo, pero no tiene que tender a generar un concepto de lesión. Bien manejado no va a lesionar a nadie. Mal manejado es como cualquier vehículo. O uno atropella a alguien o se puede matar en el camino, ¿verdad? Que puede darse una situación accidental, ojalá no deseada. Bien, evaluamos primero el lado sano y después evaluamos con los mismos criterios el lado afecto y hacemos esas evaluaciones comparativas entre el lado sano con el lado afectado. Todas las desviaciones extraordinarias de valores del lado afecto con el lado sano podrían interpretarse como desviaciones de normalidad. Y ahí es donde consideramos si es sano patológico. Bien, aquí vamos a hacer un ejercicio cuantitativo. Esto es un registro breve, acortado o corto de una prueba isocinética en valores cuantitativos. Tengo un criterio de evaluación bilateral, un segmento afectado, un segmento sano, llámese 1 o 2. El color rojo o verde no hace referencia a quién está bien y quién está mal. Vamos a ir haciendo eso. Uno es el lado derecho, el otro lado izquierdo. Segundo criterio, aquí, ¿a qué velocidad quiero yo reportar este análisis cuantitativo? Porque si he hecho 3 velocidades, por ejemplo, a 60 grados, a 180 y a 300 grados por segundo, si he hecho 3 velocidades, podría entonces hacer comparaciones a 60 grados, derecho, izquierdo, a 180, derecho, izquierdo, o a 300 grados, derecho, izquierdo. Pero también podría pedirle al sistema, porque eso es muy dúctil en contras, pedir las 3 velocidades y las 6 evaluaciones. O sea, a 60, 180 y a 300, tanto columna para derecho, izquierdo en cada uno de ellos. Pero para sacar una relación, sobre todo de porcentaje y de desviación de normalidad, una bonita estrategia y una buena estrategia y una útil estrategia es coger una sola velocidad, cargar a esa velocidad los valores del segmento, por ejemplo, derecho, y cargar en ese mismo reporte los valores del segmento izquierdo y correlacionar eso con un porcentaje que se acerque a 100%. Similitud, simetría es igual a 100% en esa tercera columna donde dice 2 entre 1 porcentaje. Simetría es igual al 100%. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo un valor de par máximo extensor en 35 en el derecho y 35 en el izquierdo, el índice de simetría, el índice no es el porcentaje, va a ser el 100%. Ambos se parecen. 35 y 35 son parecidos en un 100%. Pero 35 en uno y 15 en otro son parecidos en un 50%. ¿Ok? Ahí sí hay algo que hay que analizar. Entonces empecemos un pequeño análisis aquí muy particular. Hemos decidido aquí evaluar esto. Esto está a 60 grados por segundo. De un lado derecho y de un lado izquierdo. Digamos que el lado derecho va a ser el 1 y el lado izquierdo va a ser el 2. ¿Cuántas repeticiones hizo este paciente en su evaluación? 5 y 5. Perfecto, son simétricas en evaluaciones, o sea, en número de repeticiones. ¿Cuánto fue el rango máximo de la extensión? Menos 0,8 grados, o sea, no llegó a 0,0. Y el otro llegó a menos 0,2 grados, no llegó a 0,0. ¿Qué? Bien, eso no es mucha diferencia. Puede estar relacionado con la última calibración del momento del cero anatómico que uno determina. Después, ¿cuál es el máximo rango de la flexión? En grados. En grados, observen. Esta rodilla, bueno, fue una rodilla, llegó a 94.3 grados. Y la otra rodilla llegó a 93.9 grados. Para que tengamos una fidelidad ahí importante de comparación bilateral, esta gradación no debería ser más de un 2%, más menos de un 2%. Y aquí miren, logramos 4.1 y 94.1, 93.9.
O no, punto 5, punto 2 de, punto 3 de diferencia, ¿verdad? Punto 3 de diferencia. Ok, bien, el par máximo, aquí empieza a ponerse esto interesante. Va a ser interesante. El par máximo en newtons metro. La rodilla derecha me genera 214.6 newtons metro. La rodilla izquierda me genera 199.7. ¿Cuál es el porcentaje? 93.1. ¿Lo considero bueno o lo considero malo? Es un 93.1, una distancia a 100 de aproximadamente 7, como 6.9. Un 10% sí es significativo, sea para abajo o sea para arriba. Un 10%, por ejemplo, para abajo o menos de un 10% para abajo, por ejemplo, un 85, ya sí me hace señalar quién es el culpable, así decimos. O si fuera un 115%, buscamos cuál es el culpable, o el derecho o el izquierdo en este par máximo de extensión. En 93.1 diríamos cuál es el más débil. Si el derecho me dio 214.6 y el izquierdo 199.7, el más débil es el izquierdo en la extensión, pero no significativamente, ¿ok? En el grado de la flexión tenemos en el derecho 95.8 y en el otro 98.8. 100.3%. Aquí no hay significancia. Es muy simétrica la fuerza entre uno y otro. Aquí vamos a ver el par máximo medio entre la flexión y extensión, que es un porcentaje. Aquí tenemos en el derecho un 47.3 y en el izquierdo un 49.2. 104 no es ciertamente significativo. El par máximo de la extensión por kilo, esto es algo muy importante porque a veces asociamos que un paciente que pesa más tiene más fuerza. No, recuerden que hay peso que está relacionado con la condición magra y peso relacionado con la condición grasa. Y la condición grasa podrá ser reserva energética, pero no va a tener una significativa correlación con la generación de fuerza. Tal vez por el arrastre de peso puede generarse una condición de fuerza, pero bueno, hay otras telas que cortar ahí. Es una relación de 2.6 newtons metro por cada kilo en cada, y en el otro 2.61 para un 99. Esto no es significativo todavía. El par máximo de la flexión, 1.26, 1.28 para un 101 tampoco. El cociente de variación del par de extensión, sí es muy interesante porque aquí lo podemos correlacionar con lo que es la coordinación intramuscular. La coordinación intramuscular sí puede ser ciertamente de buen análisis. Vean que el porcentaje aquí es de 7.68 y en el lado izquierdo es de 3.40. Entonces, aquí sí aparece el primer valor que nos hace sospechar. Y podemos decir que tenemos un 44.3. Preguntamos, ¿quién es el culpable? ¿Podría ser el mayor o podría ser el menor? Cuando hay mayor porcentaje, hay mayor varianza de hebras de fuerzas. Aquí hay más hebras de fuerzas irregulares. En cambio, cuando hay menos varianza o variación, hay mayor coordinación. Entonces, pareciera que el derecho expresa mayor incoordinación o mayor cociente de variación de los extensores. Y entonces, ya aquí uno dice, necesito mejorar la calidad de cada una de las repeticiones para que las repeticiones sean ciertamente constantes. Por el otro lado, tenemos un cociente de variación de la flexión que está en 5.75 y 5.99. Este no es significativo. El cociente de variación en la flexión anda muy bien. Vean que ya aquí aparece un abordaje arriba en el cociente de variación de la extensión, ya aparece una estrategia terapéutica. ¿Qué es lo que debo mejorar yo aquí? Debo bajar ese 7.68.
En cuanto a la potencia de la flexión y la extensión es otro porcentaje. Ambos generan un porcentaje de potencia muy similar, 56, 54 para 1,97. No tiene un más menos 10 que me preocupe. O sea, no es menor a 90, no es mayor a 110. Aquí no hay ahorita preocupación. Podemos considerarlo como esperable o particularmente aceptable. La potencia máxima extensora en vatios llegó a 225 vatios. La otra llega a 210.1 para un 93. No es problema de potencia. Entonces, este paciente ya estoy encontrando que es problema de coordinación, porque tiene cociente de variación del par extensor más alterado, ¿verdad? En la potencia máxima flexora tenemos 100.2 y 104 para un 103. Tampoco es problema de potencia máxima flexora. Y los flexores no tienen problema de cociente de variación. Es el cociente de variación de la extensión el que anda ahí afectado. Bien. Y tenemos aquí el trabajo medio de la flexión extensión en cuanto a porcentaje. 56.3 en por ciento y 55.6 en porcentaje para el otro segmento, para un 98. No hay problema aquí. Trabajo medio por kilo, 2.72, 3.1. Aquí hay apenas empieza a desbordar un poquito sobre el 10% de tolerancia en comparación bilateral. ¿Cuál sería el que habría que señalar? Vean que es trabajo medio del extensor, o sea, ¿cuántos julius me generó por kilo? Aquí tenemos 2.72 en el lado derecho, 3.1 en el lado izquierdo. El que llama la atención aquí es el extensor del lado derecho con ese 2.72. Entonces, cociente de variación y trabajo medio por kilo de la extensión. Ya culpamos al extensor de esta pierna como el protagonista más particular de la lesión o del déficit que el paciente tiene. El trabajo de los flexores, 1.53, 1.62, está en 109.2. Esto está más o menos bien. No se me desbordó más allá del 10%. El trabajo fatiga en la correlación de la energía en unidad de tiempo invertido. Aquí tengo algo muy particular. Tengo 1.62 y el otro en 0.46. Vean que el porcentaje se me vino bajísimo a 28.4. Entonces, aquí hay algo interesante que llama la atención. ¿Qué es lo que se está pasando? ¿Qué es lo que está pasando acá? Que a pesar de que creo que lo marqué mal acá, el 1.62 está muy alto en función de lo que es el lado izquierdo. Es más efectivo el consumo de la energía en el lado izquierdo que en el lado derecho. Necesito más energía para movilizar mis extensores en el lado derecho que mis extensores en el lado izquierdo. Por ende, el porcentaje de... Entonces, aquí hay un problema de fatigabilidad, hay un problema de cociente de variación y hay un pequeño problema, creo que era de potencia. Eso sería lo que iría configurando también mi programa de atención o de terapia. Y eso volvemos al análisis cualitativo y tratamos de encontrar en la morfología de la curva cómo se están expresando estos valores. El trabajo fatiga de la flexión también está ahí particularmente ahí comprometido con ese 128. Bien, ok, vamos a avanzar un poquito más. Bien, ok, aquí en Contrex tenemos algo muy valioso que es poder pedir un informe dinámico completo. En un informe dinámico completo van a aparecer muchísimo más cosas que en reportes más parciales. En reportes parciales e incluso en informes dinámicos completos, es importante reconocer, a grosso modo, que se especifican las repeticiones, el rango de movimiento, las velocidades
digamos, en que se han ciertamente evaluado la potencia generada, el trabajo y el trabajo fatiga como algunos porcentajes importantes. Ya vieron que en la forma numérica, en el análisis numérico cuantitativo, hay pistas de qué es lo que yo posiblemente debo intervenir y es ahí donde se toman las decisiones terapéuticas. Vamos a dejar de compartir esta pantalla y vamos a compartir ahora la siguiente. Estamos tratando de nivelar un poquito los días de los temas que tenemos ahí retrasados. Toma de decisiones terapéuticas. Bien, un ejercicio terapéutico pasa por diferentes momentos en la condición, digamos, lesional que el paciente pudiera tener. Llámese paciente regular, de condiciones con presencias patológicas o llámese un deportista lesionado, que efectivamente esto también tiene gran impacto en la rehabilitación deportiva. Bien, inicialmente nos interesa en un abordaje reducir, por ejemplo, los procesos inflamatorios, si existen procesos inflamatorios, y contrarrestar la inmovilización o respetar la inmovilización. Hay inmovilizaciones adquiridas que no están, digamos, recomendadas, que es que el paciente no se mueve, y hay inmovilizaciones recomendadas, que son las terapéuticas, es no mueva el segmento, y eso es importante respetarlo en cada uno de los eventos. Después tenemos la recuperación de la movilidad, interesa como objetivo, son criterios, necesito mejorar la movilidad, necesito recuperar la fuerza, necesito recuperar el equilibrio intramuscular e intermuscular. No solamente necesito mejorar el control muscular, sino la calidad del acto controlado. O sea, el acto coordinado, la modulación muchas veces del movimiento, lo que le da la calidad propia al movimiento. También necesito recuperar, sea el gesto deportivo o el gesto funcional, el engrama propio, el tecnema propio de una acción de la vida cotidiana o de la vida laboral. Y todo esto también debe ser mancomunado con el objetivo no terminal, sino sucesivo en cada una de las sesiones, con el mantenimiento de la resistencia a la fatiga o la tolerancia al esfuerzo. Y eso pasa también por una adaptación cardiorrespiratoria particular del caso. Bien, veamos un poquito algunos aspectos de lo que es la rehabilitación isocinética en esto que todavía está muy infiltrado, tal vez desde la dogma académica del uso de protocolos. Yo insisto y con valentía lo digo, en mi experiencia clínica me he dado cuenta que yo no atiendo protocolos, yo sigo protocolos como el orden de los procesos, pero yo atiendo personas con variables clínicas, que lo que muchas veces considero bueno para uno, no me sale tan bueno para otro, siguiendo el mismo estilo de trabajo. Entonces, el principio de la individualización de la condición o manifestación fisiopatológica que el paciente tiene es prima facie, piedra angular para hacer un tratamiento a la medida de las necesidades de cada uno de mis pacientes, con diagnósticos similares, pero con manifestaciones diferentes. Entonces, pero hagamos un esfuerzo por tratar de dar algunos principios. Bien, vamos a decir que el primer principio que deberíamos respetar es que el estímulo de carga sea efectivo. Para obtener reacciones de adaptación física al entrenamiento, los estímulos deben superar un cierto umbral. Para cada paciente se debe hallar el estímulo de la carga óptima en forma individualizada. Eso es protocolo, individualizar los programas. Eso sí es protocolo. Bien. 2, el principio de la mejora progresiva de la carga. Entonces, vean que aquí estamos buscando una carga efectiva y aquí una mejora progresiva de la carga. En ciertos periodos de tiempo debería tener lugar una mejora progresiva en la carga del entrenamiento. El cuerpo humano se va a ver forzado a adaptarse a nuevas exigencias.
no voy a tener progreso si no progresan mis cargas. Y una de las formas estratégicas en isocinética de progresar las cargas es, en primera instancia, modificar la velocidad. En primera instancia, la velocidad de la ejecución programada del aparato isocinético. Recuerden que a mayor velocidad, menor exigencia. Bueno, hay una velocidad, hay una exigencia de velocidad y coordinación, pero si bajamos la velocidad, habrá mayor reclutamiento de unidades contráctiles frente al desempeño de una velocidad constante baja. Y eso implicará una progresiva de la carga. Entonces, si usted encuentra un paciente que tiene a velocidades bajas muy poca fuerza, podría empezar entrenamientos con velocidades ligeramente altas, medias y bajas, y lo vas llevando progresivamente así. Modificas la velocidad y la carga también proporcionalmente va a ser modificada. En base a una larga experiencia, el siguiente orden para mejorar la carga ha sido definido en esta instancia. Incremento de la frecuencia del entrenamiento. ¿Cuántas veces entrena o trabaja? Incremento en la calidad, en la cantidad de entrenamiento dentro de la unidad práctica. Reducción de las pausas. Eso no significa anulación de las pausas. Y tampoco significa irrespeto al descanso. Es muy importante la pausa entre trabajos y trabajos para tener progreso. Y también, por supuesto, el aumento de la intensidad. Tercer principio, el de variación en la carga a entrenar. Para mantener los efectos ergométricos del sistema nervioso vegetativo simpático, las características de las cargas deberían cambiar dentro del rango de intensidad predeterminado. Por eso es que no todo es un protocolo, es que hay que ver la respuesta individualizada del paciente. Si vemos que hay mucha adaptación a cierto trabajo, posiblemente ya ese trabajo dejó de ser efectivo y hay eventualmente un aplanamiento de resultados. Pero cuando hacemos una variación de las estrategias de entrenamiento, vemos respuestas proporcionales en el paciente. Bien, perdón. El otro es el principio de diseño óptimo de carga y recreación. En aspectos muy concretos, tiene que ver mucho con el restablecimiento de las reservas energéticas, el restablecimiento incluso o el respeto a la longitud de las intensidades y los tiempos de descanso y lo que precede antes y después. También al aspecto nutricional, al aspecto en dados casos medicamentoso, a la respuesta básicamente de autonomía y suficiencia funcional. El otro principio es el de repetición y duración. Sin repetición y sin prescripción de duración de ciertas cargas, posiblemente no vamos a tener una continuidad progresiva de resultado o de eficacia en el paciente. El otro sería el principio de periodos y ciclos. No se puede lograr un aumento duradero de rendimiento por diversos motivos. Por eso que en algunos casos cambia la carga, pueden haber fases de aumentar y mantener o reducir rendimiento en la propia carga, o pueden haber, por ejemplo, estrategias diferentes de microciclos o macrociclos o un plan semanal, mensual, incluso anual, si fuera el caso de patologías de larga data. Bien, y el principio de individualidad y adaptación a la edad, moderación, por ejemplo, en el crecimiento cuando tenemos niños o en la decrepitud cuando tenemos adultos mayores o en el objetivo de un performance cuando hay situaciones deportivas de por medio y rendimiento de por medio o situaciones de restablecimiento de funciones que se encuentran pasando un viacrucis subfuncional por un postquirúrgico y una recuperación propia de un acto quirúrgico o por la recuperación propia de un acto traumático dado en cualquier caso. Y el principio de especialización creciente, que comenzando con entrenamiento general, el entrenamiento debería en forma creciente estar en sintonía con las necesidades especiales del paciente. Eso significa respuesta en el entorno, sea en un entorno deportivo si es deportistas o en un entorno cotidiano si es cualquier otro tipo de persona. El principio de interacción reguladora de los elementos a entrenar también es otro aspecto que hay que considerar. De todo aquello sacamos que o recordamos que a velocidades bajas, bajas significa menor
a 120 grados por segundo, el acto preferencial que se está incentivando es la hipertrofia, el aumento de fuerza y la coordinación intramuscular. En velocidades intermedias, 120 a 180 grados, seguimos mejorando hipertrofia y aumento de fuerza. Y a velocidades altas, consideradas mayores a 210 grados por segundo, el aumento de fuerza, la resistencia a la fuerza y la coordinación intermuscular. Entonces, si el problema es intramuscular, baja velocidad. Si el problema es intermuscular, alta velocidad. Entonces, por ende, en un solo protocolo, yo no puedo meter a diferentes personas que tienen morfologías en sus arcos isocinéticos, unos con mayor o menor o sin alteración de la coordinación intramuscular o intermuscular, dado el caso. De todos modos, para satisfacer, por ejemplo, en el caso dado de búsqueda de protocolos, ¿verdad? Hay ejemplos como estos, velocidades intermedias con trabajo concéntrico, donde se sugieren 180 grados por segundo y se realizan 15 repeticiones. Después, 150 grados por segundo. Vean que se bajó la velocidad. Entonces, el torque va a aumentar y aquí solamente se hacen 12 repeticiones y se hace 180, 150, 180, 150, 180, 150. Y esto puede ser sin feedback o con feedback. Simplemente desde la condición de entreno podemos establecer esas velocidades del caso. Podríamos estar haciendo trabajos interesantes, como por ejemplo, a 180 le podemos estar pidiendo un trabajo extensor y a 150 un trabajo flexor, o trabajo extensor y flexor para cada una de las velocidades del caso. Bien, otro ejemplo podría ser el incremento gradual de la velocidad. Empezamos con 60 grados por segundo, que implicaría un torque mayor. Hago 10 repeticiones, 10 a 90 grados por segundo, 10 a 120, 10 a 150, 10 a 180. ¿Cuándo le sería más fácil hacer el trabajo al paciente? ¿A los 60 grados o a los 180 grados? Habría menor torque a 180 grados. Hacemos una meseta, 180 grados por ahí, y después empezamos a decrementar a 150, 120, 90 y aumentamos el torque a 60 grados. Eso es una forma de trabajar o una forma invertida de trabajar. Empezamos con velocidades altas que favorecen mucho la contractibilidad, aunque no generan mucho torque o mucho peak torque, y vamos gradualmente bajando la velocidad a menor velocidad. Vean aquí a 60 grados, mayor newtons metros generaríamos. Mantenemos eso y después terminamos nuevamente con velocidad alta. Entonces, estos son, digamos, parámetros tipo o propuestas tipo que podrían darnos a nosotros una idea, digamos, predeterminada que podríamos aplicar. No digo que no, pero que tendríamos que medir si realmente alcanza los resultados o los objetivos que realmente ciertamente queremos. Esto sería una forma de introducir criterios para hacer rehabilitación. Bien, y hacer una rehabilitación por velocidades y curvas de repetición, bueno, otra vez, vamos a poner entre comillas el uso de propuestas, digamos, es que aún con recetas de cocina, con la misma receta de cocinas, 4 personas cocinando lo mismo, le queda generalmente algo diferente. Por ejemplo, en mi familia, mi mamá hacía arroz con leche, mi hermana mayor hacía arroz con leche y mi hermana menor hacía arroz con leche. Todas hacen arroz con leche, pero a todas les queda ligeramente diferente. Y a veces uno dice, mira qué rico el de mi mamá o qué rico el de mi hermana menor, etcétera. Aún con recetas similares, a veces los resultados son diferentes. Bien, hemos confeccionado una serie de programas, propuestas, sugerencias de trabajo, considerando aspectos de modo de trabajo, tipo contracción, velocidad
intención, finalización y pausa. En este caso, ustedes pueden ver, por ejemplo, evaluación y terapia para lo que es rodilla, flexoextensión, en donde podríamos estar trabajando inestabilidad muscular, síndromes patelofemorales, genus recurvatum, reconstrucción del ligamento cruzado anterior, síndromes de plica sinovial, sinovitis, bursitis, osteoartrosis, tendinosis rotuliana, mejor dicho, lesiones ligamentarias ya en franca recuperación, lesiones meniscales en franca recuperación. Entonces, habrían sugerencias tanto de formas o modos de hacer la evaluación como formas y modos de hacer la terapia. Para síndrome del manguito rotador, subluxaciones o luxaciones insistentes de la articulación glenumeral, bursitis, inestabilidad glenumeral, tendinosis, lesión parcial del plexo braquial, podríamos usar algunos programas específicos de hombro y usar algunos programas particulares de terapia. Y así sucesivamente, en tobillo, esguinces de tobillo, lesiones parciales del tendón aquiliano, secuelas de fractura, equinismo, síndromes de túnel tarsiano, osteoartrosis, osteoartritis, lesiones nerviosas del ciático oblíquo externo, tanto configuraciones de modo de evaluación como modo de terapia, al igual que en codo, como subluxaciones, secuelas de fracturas, debilidad de grupo muscular como bíceps y tríceps, pueden ser también evaluadas con cierto perfil y tratadas con otro perfil específico. Bien, los protocolos, digamos, ya refiriéndonos a ciertos aspectos de contracción, pasan nuevamente otra vez por esta pequeña tablita que es importante. Velocidad baja, intermedia y alta. ¿Qué es lo que yo logro a velocidad baja, a velocidad intermedia o a velocidad alta? Y de ahí también el tipo de contracción a diferentes velocidades. Vamos a ver algún programa de rehabilitación a velocidades intermedias. Aquí hay, por ejemplo, una serie de repeticiones específicas, de condiciones de sesiones específicas. Podríamos, por ejemplo, una sesión a 180 grados por segundo, 15 repeticiones, después a 150, 12 repeticiones, a 180, 15, a 150, 12 y así sucesivamente. Los parámetros anteriores se plantean como una sugerencia promedio, no son absolutos, así que nada lo consideremos absoluto. En velocidades medias y lentas, bajamos a 120, 90 grados y podemos alternar. En velocidades altas y medias, 180 y 150, con contracción tipo concéntrica. También a velocidades medias bajas podríamos hacer incluso variables de 180, 150 y 120 grados con algún grupo de sugerencia de repeticiones o velocidades bajas con contracciones tipo concéntrica de 120, 90 y 60. Y podríamos hacer, por ejemplo, algunas sugerencias de velocidades rápidas desde 120 hasta 270 grados por segundo. Y eso impone, por ejemplo, la mejora intermuscular y los aspectos también de potencia y de velocidad contráctil. Recomendaciones generales que se pueden seguir son las siguientes. Para evaluaciones, por ejemplo, muñeca se puede evaluar a dos velocidades, las velocidades de fuerza y las velocidades de coordinación. En este caso, muñeca, desviación radial y ulnar, flexoextensión, sería a 60 grados por segundo y a 120 grados por segundo. Codo se puede evaluar a 60 grados por segundo para fuerza y a 180 o a 120 grados para coordinación. Codo. Hombro, 60 grados por segundo y podemos hacer para fuerza y 180 grados para coordinación. Tronco, 60 grados por segundo para fuerza y 120 grados para coordinación. Cadera, 60 grados por segundo y 120 grados para coordinación. 60 grados por segundo para fuerza y 120 grados para coordinación.
La tercera columna hace referencia a los test adicionales que podríamos hacerle a atletas de alta competición. Ahí lo dejo presentado, sin embargo, no hago mucha referencia a eso, ya que a menos desde la experiencia me dedico a rehabilitar, no tanto al entreno de un alto performance como se hace en otros países con isocinética, que es muy válido y que está y queda ahí, por ejemplo, en la tabla sugerida. Rodilla a 60 grados por segundo, incluso entre 30 a 60 grados por segundo para fuerza y para coordinación hasta unos 240 grados por segundo más. Ahí dice no recomendado, pero esto es ciertamente relativo. No recomendado cuando hay condiciones quirúrgicas muy recientes y hay condiciones de fragilidad estructural. Por ejemplo, usted no va a sugerirle hacer 300 grados por segundo una flexoextensión de un adulto mayor de 80 años, 90 años del caso. Tobillo, 60 grados por segundo para fuerza y 120 grados por segundo para coordinación. Los protocolos generales generalmente tienen esto, hay una alternancia o esto es un orden, estos órdenes son interesantes de considerarlos como protocolo. Primero, se hace un calentamiento del área. Uno puede sugerirle al paciente hacer una pequeña calistenia de unos 10 minutos. Si fuera el caso, hacer un proceso también de bicicleta o algo que genere un pequeño aumento térmico de la temperatura corporal y después someterlo a un movimiento pasivo en la prueba, familiarizarse con ese movimiento pasivo, hacer un ensayo con prueba submáxima de prueba isocinética, hacer la medida, esa velocidad de la prueba isocinética y así sucesivamente, dado el caso. Bien, respetando el tiempo, vamos a dejar el día de hoy acá. Ya para mañana vamos a ir haciendo un cierre y ya vamos a compartir algunos ejemplos también prácticos de interpretación y de rehabilitación isocinética. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por la participación y por aceptar esta